El foro de hoy lleva el título Elecciones en Ecuador y la pregunta: ¿es posible el fraude electoral? Y la respuesta es sí. El fraude electoral en el Ecuador este domingo es posible, pero además de eso es altamente probable y señala como autor y beneficiario del fraude al sistema que en el Ecuador le llaman correísmo y que no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, expandido en todas las Américas, que hizo del Ecuador una dictadura por 10 años, que es algo que aquí no se ha dicho y que hay que recordar. Porque el gobierno de Correa no fue un gobierno democrático. El gobierno de Correa no fue un gobierno de normalidad en ese largo proceso de la democracia ecuatoriana. Fue un gobierno dictatorial en todo el modelo del socialismo del siglo XXI, que incluyó una asamblea constituyente, el cambio de las normas fundamentales del Ecuador y la creación de un sistema para detentar indefinidamente el poder. Igual que en Venezuela, igual que en Bolivia, igual que en Nicaragua. ¿Por qué cae la dictadura en el Ecuador? Cae la dictadura en el Ecuador porque cae por dentro. Porque Lenín Moreno, el candidato del correísmo que gana esa elección, prefiere, accede y opta por la democracia en lugar de optar por el crimen organizado, y empieza el desmantelamiento de esa dictadura, empieza un proceso de retorno a la democracia que está incompleto. ¿Y por qué está incompleto? Porque de la dictadura se sale con dos medidas fundamentales. La primera es el no a la impunidad. Para salir de la dictadura hay que sancionar a los criminales que han detentado el poder, y eso es lo que empieza haciendo Lenín Moreno. Por eso Rafael Correa tiene 8 años de condena de cárcel, por eso Glass estaba en la cárcel o sigue en la cárcel, por eso hay un grupo de gente prófuga de la justicia que quiere que el correísmo vuelva a detentar el poder ejecutivo para tener inmunidad y para tener impunidad. O sea, se cumple el primer elemento, pero no se cumple el segundo elemento, porque el gobierno de Lenín Moreno es objeto de un golpe de Estado el año 2019. Es obligado a trasladar su presidencia de Quito, la capital, la sede de gobierno, a Guayaquil. Y es atacado de toda forma para evitar que se cumpla la finalización del orden jurídico dictatorial, que es lo que falta por hacer en el Ecuador, y que incluye la constitución correísta, que ha establecido varios parámetros que no son democráticos, incluida la violación del voto universal, como se hace en Bolivia, en Venezuela y en Nicaragua, y que tiene que ser modificada para que el Ecuador termine de recuperar con claridad los 5 elementos esenciales de la democracia. El respeto a la libertad y los derechos humanos, que se recuperó cuando se terminaron los presos políticos y los exiliados y los perseguidos políticos, la persecución judicial de los políticos y de la prensa libre que se hizo en el Ecuador, con notables presos políticos por cuya libertad el Comité de Derechos Humanos del Instituto reclamó, participó y logró. La separación e independencia de poderes, que hemos visto que no está clara, porque el dictador ha salido del Ecuador, que es Correa, pero no ha salido la dictadura. La dictadura sigue controlando el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, tiene la mano metida en la Contraloría, tiene la mano metida en el Poder Judicial, no, además de que no se ha roto el orden jurídico dictatorial. Todavía las instituciones están sometidas a la larga mano del correísmo, que es finalmente la mano del castrochavismo, que le permite al reo y prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, ser recibido como si fuera una personalidad en los países bajo control paradictatorial, como México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, Brasil con Lula, Colombia con Petro, y desde ahí organizar la conspiración para tratar de derrotar nuevamente la democracia y al pueblo ecuatoriano. Aquí una periodista, una investigadora, un experto en encuestas, un académico y un político han demostrado que es altamente probable el fraude electoral en el Ecuador. Y por eso la importancia de este foro, en el cual estamos señalando, probando y denunciando
que este domingo es totalmente posible que en el Ecuador, a través del control de miembros del Consejo Nacional Electoral, a través del mecanismo de las firmas falsas de afiliación, a través de la variable del ausentismo, a través de ese padrón electoral adulterado, con cerca de 2 millones de inscritos, igual que en Bolivia, peor que en Venezuela, a través de los miembros de las juntas y a través del mecanismo de manipulación del conteo de votos, se trate de beneficiar a la candidata del correísmo, que le dará la impunidad que está reclamando Rafael Correa, que devolverá el control del aparato del Poder Ejecutivo a la dictadura, como ha sucedido en Bolivia, para que después inventen lo que ya ha sucedido en Bolivia. En Bolivia el año 2019 Evo Morales hizo fraude electoral, certificado por la OEA, certificado por la Unión Europea y certificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 3 informes totalmente separados pero coincidentes. Cuando vuelven a tomar el poder a través del fraude del 2020 con Arce Catacora, dicen que eso no fue fraude, que fue golpe de Estado. Y en base a esa narrativa del golpe de Estado, hoy día hay cerca de 268 presos políticos. Cuidado con el Ecuador. Cuidado mañana Correa vuelva e imponga la narrativa de que él es inocente y que los acusadores y que la gente que empezó el retorno a la democracia en el Ecuador, incluyendo Lenín Moreno, son corruptos, son criminales y es a la gente que hay que perseguir y encarcelar. Cuidado con la narrativa del golpe de Estado, cuidado con la narrativa de la inocencia de la gente a la que el gobierno del presidente Lasso no ha tenido el valor de cumplir la ley para ejecutar esas órdenes y para hacer que sean llevados ante la justicia. El problema del Ecuador hoy día radica en 2 hechos. La transición a la democracia no está completa. Hay que completarla poniendo fin al orden jurídico dictatorial y poniendo fin al control de instituciones que tienen los largos brazos sometidos y subordinados a esa dictadura. Y el otro tema es que ha tenido un muy mal gobierno que ahora termina y que esperamos que pueda cambiar a través de un enfoque diferente, pensando en un proyecto de unidad nacional y entendiendo que el Ecuador está en medio camino, en medio del río, de un proceso de transición de la dictadura a la democracia, que es el punto más peligroso en el que puede estar un pueblo luchador, trabajador y con el tremendo futuro que tiene como es el pueblo del Ecuador. Vamos a continuar desde el Inter-American Institute for Democracy controlando esta situación, presentando expertos y pruebas para mostrar los riesgos que hay contra la democracia. Ecuador es una democracia, pero es una democracia frágil porque todavía el sistema dictatorial y los operadores de la dictadura detentan el poder. Y para eso llamamos a que este próximo domingo se ejerza control social, se ejerza control de prensa y se ejerza control institucional. El futuro del Ecuador está en manos de los ecuatorianos.